ahora sí nos toca el mensaje de este día domingo. Ustedes se acuerdan de la historia de Moisés, ¿verdad? Desde que él nació, qué pasó, qué sucedió con su vida. ¿Y se acuerdan cuál es el significado del nombre de Moisés? ¿Mandé? Sacado del agua. Del agua me acordaba, pero no que sacado del agua. Correcto, ese es el significado del nombre de Moisés. Moisés, su nombre significa sacado del agua. Así como hace unas par de semanas estudiábamos el nombre de Matusalén. ¿Cuál era el significado, Jairo? ¿Tú te acuerdas bien? Su muerte traerá juicio. Y era casualmente, bueno, no es casualmente, sino que Dios sabía lo que iba a hacer y cuando empezó el diluvio fue cuando él murió, Matusalén. En este caso el nombre de Moisés significa sacado del agua. Solo para recordar un poquito, para entrar en el mensaje de hoy día. El nacimiento y la providencia divina de Moisés. Moisés nació en Egipto en tiempos muy turbulentos cuando querían asesinar a los niños. Su madre la colocó en una cesta en el río Nilo confiando en que Dios lo iba a salvar. Y efectivamente fue así porque fue adoptado por la hija del faraón. Creció con el palacio real. Moisés, consciente de su herencia hebrea, pero su corazón estaba con el pueblo. Acuérdense que él se creció en el palacio real, pero siempre estaba su corazón ahí con el pueblo hebreo. Acuérdense que él, actuando por impulso, cuando estaban lastimando a un hebreo, los egipcios, lo mató y tuvo que salir huyendo al desierto. Este huyó a Madián y se convirtió en pastor. Vamos tomando en cuenta todo lo que el Señor fue haciendo, que parece malo, pero termina bien. En el monte Horeb, Dios los llamó desde una zarza ardiente, encomendándole una misión, y era la de liberar al pueblo de Israel. Después de esto regresó a Egipto y confrontó al faraón por la libertad de su pueblo. Dios demostró su poder con las señales y maravillas que hizo. Moisés lideró al pueblo de Israel a través del desierto durante 40 años. ¿Cuántos años estuvo en el desierto desterrado? 40. Y luego vivió 40 años más con el pueblo de Israel. No creo que sea fácil vivir en el desierto, 80 años, ¿no? Aunque no ingresó a la tierra prometida, dejó un legado de fe y obediencia. Recuerden que al no entrar él, Dios le permitió ver al menos la tierra prometida antes de fallecer. Y recordemos que su vida fue un testimonio de fidelidad y demostración del poder de Dios. ¿Cuántas plagas le dio al faraón? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas plagas fueron? 7. 10. 10 plagas. ¿Y cuál fue la última? La que el faraón dejó salir al pueblo de Israel. La muerte del primer nacido. La muerte de los primogénitos, tanto de humanos como de animales. Entonces, vamos a orar para empezar este servicio. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú estás aquí presente. Te pedimos que abras nuestros corazones y permitas que podamos entender lo que tú nos quieres transmitir. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, haciéndonos entender todo lo que tú quieres decirnos por medio mío, Señor. Todo eso te lo pedimos en nombre del Hijo Jesús. Amén. Entonces fueron 10 plagas y básicamente a la 10ª es cuando al faraón, ya en la muerte de su hijo, decidió dejarlos ir. El mensaje de hoy día, el título es Cuando Dios llama. Moisés fue llamado en la zarza ardiente. Ahí fue cuando entendió y el Señor le dijo, hey, vamos para acá. La pregunta es, cuando Dios nos llama, ¿tiene un plan? ¿Verdad que sí? Yo le he puesto aquí, no solo tiene un plan, sino promesas. Porque cuando Dios nos llama a cumplir una misión, a cumplir un trabajo, a hacer algo que nos está llamando, también nos da promesas. Aunque no siempre vamos a entender la forma en que Dios actúa. Esta mañana estábamos mirando y estudiando el tema de David, el tema del rey Saúl,
que muchas veces Dios trabaja de diferentes maneras y no vamos a entender lo que Él está haciendo. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios siempre va a tener el control. ¿Qué pasa en estos momentos cuando no entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas? O estamos en una situación difícil, una situación que, como decíamos de la mañana, llámese trabajo, llámese salud. Por ejemplo, lo que hablamos de ese muchacho que le quedan 3 meses de vida, estamos orando por él. ¿Cómo se siente esa persona? A veces necesitamos recordar que Dios ve el panorama completo. ¿Se acuerdan cuando uno ve los planos? Jimmy, usted que sabe de planos, ¿verdad? Usted me platicó la vez pasada de que el resto de muchachos solo veían líneas. Pero ¿y usted qué veía? Yo miraba paredes y todo, ventanas. Exactamente. Cuando uno conoce ya de eso, uno sabe. Pero ¿y el arquitecto que diseñó esos planos? Él ya veía mucho más allá de lo que veía Jenny, porque él ya vio el edificio completo. Así es Dios. Dios básicamente, Él ya sabe a dónde vamos a terminar, qué es lo que vamos a hacer, aunque nosotros no lo entendamos. Para nosotros nos va a tener sentido muchas cosas que nos pide hacer, pero Dios sabe a dónde nos va a llevar. Dios va a trabajar para cumplir sus propósitos, no los nuestros. Recordemos eso. Muchas veces pensamos que a Dios le vamos a pedir, le vamos a doblar la manito y le vamos a decir, hey, yo quiero esto y nos lo va a dar. No trabaja de esa manera. Dios nos dice, hey, yo voy a hacer esto, haz esto, como en el caso de Moisés, y básicamente yo te puedo dar después de que cumplas tu propósito. Vamos a leer también en Éxodo 3, versículo 10 al 14. Habíamos leído hasta el versículo 9. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Se imaginan esa orden? ¿Moisés conocía o no conocía a Faraón? Él tenía una sentencia de muerte, ¿no? Definitivamente, él huyó por haber matado a un Egipto. Y le dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Se recuerdan del yo soy? O sea, es todo. No es una parte, yo soy el que soy, o sea, no hay nada más que hacer. Es un absoluto, yo soy omnipotente, soy omnipresente, soy todo. No hay vuelta que darle. El pueblo de Israel lo entendía. Pero lo que quiero llegar aquí es, en el Antiguo Testamento ser profeta o ser llamado de esta manera no era fácil. O era fácil llegar y presentarse ante Faraón después de tener una sentencia y decirle, quiero que liberes al pueblo de Israel. ¿Era fácil o era difícil? Los profetas del Antiguo Testamento sí la vieron complicada, ¿verdad? Sí la vieron difícil porque la mayoría eran pruebas muy complicadas, muy difíciles. Aquí, por ejemplo, para poder entender a Moisés debemos entender y tener mucho cuidado y a veces no confundir la generosidad de Dios con nuestras expectativas de Él. Por ejemplo, algunas veces nosotros pensamos que cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nuestras vidas serán mucho más llevaderas. ¿A quién le ha pasado o le ha sucedido? Aceptamos a Jesús, aceptamos a Jesucristo y cambió nuestra vida para bien y nos fue. Y empezamos a tener más dinero, empezamos a tener más trabajo, empezamos. ¿A quién? Porque a mí no. Para enfrentar las dificultades que nos decepcionan. Por ejemplo, cuando yo acepté a Cristo, enseguida me quedé sin trabajo,
no fue poco tiempo, fue mucho tiempo. Empecé a batallar por aquí, por allá, para entender muchas veces que el llamado del Señor es fiel. Porque resulta que muchas veces no entendemos y a la primera de cambio nos vamos, nos alejamos. Decimos, no, si así es el camino que debo seguir con el Señor. ¿Se acuerdan en la multiplicación de los panes por qué le seguían a Jesús? Por la comida, más que por la palabra. Muchos decían, me siguen por la comida y no por la palabra que Él les podía dar. Puede que nosotros nos apropiemos de algunas de las promesas bíblicas de Dios y llegamos a pensar y hasta creer que Dios no ha cumplido su palabra. Hemos hablado muchas veces que tenemos oraciones que se cumplen en un corto tiempo, otras a mediano plazo y otras se tardan muchos años, muchos años. Pero a veces pensamos que Dios no cumple su palabra cuando no hemos recibido lo que esperamos a tiempo. Y estamos en un tiempo de decir, hey, yo quiero que Dios cumpla la promesa inmediatamente, lo más rápido posible, porque yo quiero mejorar mi vida, quiero cambiar mi vida, y no entendemos que todo es un propósito. Imagínense Moisés, 40 años en el desierto, la primera vez. Le enseñó a ser ¿qué? Pastor. Dice que empezó a pastorear, empezó a cuidar el rebaño, y eso ya es una parte del entrenamiento que tuvo Moisés para guiar al pueblo. Porque si nos ponemos a pensar, primero, cuando él nació, por eso les decía, tomen detalle, cuando él nació, si él seguía siendo esclavo en el pueblo de Egipto, con la mentalidad de esclavo que llegaron al río Jordán, realmente no hubiera podido hacer nada. Dios lo preparó como líder en Egipto, porque fue criado como príncipe, como dice su palabra. Pero como príncipe no iba a poder sobrevivir en el desierto 40 años, porque estaba acostumbrado a que todo le diera. ¿Es correcto? Lo mandó 40 años a prepararse al desierto, y a los 40 años lo llamó para que sacara a su pueblo de Israel. Entonces Dios nos va preparando en el camino, Dios nos va diciendo lo que vamos a tener que hacer, aunque muchas veces no entendemos. Igual digo, y me pongo a pensar, ¿qué pensaría Moisés en ese momento que tuvo que huir? Y pasó el primer año, pasó el segundo, pasó el tercero, y llega 40 años a vivir en el desierto. Bastante difícil, ¿verdad? Moisés quedó atónito por lo que vio y escuchó al tener el encuentro con Dios, en la zarza ardiente. ¿A quién se le ha presentado de alguna manera algo así medio raro que por ahí se queda pensando? Dice que era desierto y era una zarza ardiente y no se quemaba, Y cuando el Señor le llamó y le dijo, Moisés lo que dijo es, heme aquí. Inmediatamente respondió. Pero aparte de que respondió, él obedeció y fue fiel a su palabra. Él dijo, ve, y él fue. ¿Cuántos de nosotros cumplimos eso que el Señor nos dice, ve y hagamos esto, y lo hacemos inmediatamente? No, ¿verdad? Tenemos que ser un poquito más obedientes. Luego nos dice que fue a Egipto y le dijo al faraón que dejara ir al pueblo de Israel, mas no resultó como él esperaba. Fue la primera, fue la segunda, fue la tercera, fue la cuarta, y el faraón decía no, y no. Pasaba lo que pasaba y él decía no. Más bien el faraón fue añadiendo más carga al pueblo de Israel, más trabajo al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros hemos vivido o experimentado lo similar. Por ejemplo, me recuerdo, por ahí alguien me platicó que cuando pidió permiso para ver si le dejaban venir el domingo, le pusieron más trabajo para que no pudiera venir el domingo. ¿Se imaginan? Esa persona quería estar aquí presente en los servicios y le pusieron más trabajo el domingo para que no pueda asistir. Obedecemos a Dios, pero poco después enfrentamos sufrimientos y problemas y luego empezamos a batallar y a hacernos a un lado de lo que el Señor nos ha llamado. Empezamos problemas y dejamos de venir a la iglesia. Esta mañana platicábamos sobre eso, por eso en la mañana dije, el Señor tiene el control de todo, porque es algo que estaba ya escrito. Luego comenzamos a creer que hemos hecho algo incorrecto y acusamos también a Dios de decir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasa todo esto?
O le acusamos a Dios de no ser fiel. O le acusamos a Dios de decir, hey, ¿dónde estabas cuando estaba pasando esto? ¿Qué está sucediendo? Ninguna de esas reacciones es la correcta, sino que tenemos que preguntar, hey, ¿qué puedo aprender de lo que me está pasando? ¿Qué puedo aprender de lo que me está sucediendo? No reclamarle a Dios. ¿Se acuerdan la historia de Job? ¿Cuándo renegó ese hombre? Nunca. Nunca renegó de eso. Tenemos que recordar y debemos hacer es mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Muchas veces, como les dije al inicio, el único que sabe qué va a pasar es el arquitecto, cómo va a terminar, porque él ya visualizó su edificio, su estructura, cómo iba a quedar exactamente. La persona que está leyendo los planos, como dije, Jimmy los va a entender, los va a interpretar de la mejor manera, pero no sabe exactamente cuál va a ser la figura, los colores que el arquitecto en esos planos está plasmando. Dios es así, Dios sabe, porque dice su palabra que desde antes que naciéramos ya nos conocía. Y desde antes que naciéramos ya tenía un plan y un propósito para nosotros. Por eso es que en Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes han escuchado la paren de sufrir, ¿verdad? ¿Qué les dicen ahí? Llegan y inmediatamente paran de sufrir y dejan de hacer las cosas y dicen que les va a pasar dando las ofrendas. La vida del Señor nos dice que no es así. La vida del Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él venció en el mundo. El Salmo 119:90 nos dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsistes. La fidelidad de Dios no cambia, aunque nosotros seamos desobedientes, seamos pecadores, Dios no cambia. Su fidelidad va a seguir siempre y de generación en generación. ¿Qué debemos hacer al surgir los problemas? Lo primero que debemos hacer es recordar las promesas de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios. Hay más de 3,000 promesas en la Biblia, que no todos las conocemos las más importantes. Hebreos 10:23 nos dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos ser firmes en lo que el Señor nos está pidiendo, pero también debemos reconocer que no nos ha prometido una vida sin problemas. Dios es verdadero, Dios es fiel. Hebreos 10:26, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Alguien sabe qué sucede cuando pedimos paciencia y oramos por paciencia? Nos desesperamos. Nos prueba. ¿Y qué es la prueba? Nos da tribulaciones. Para poder madurar en la paciencia. Vamos a ver qué necesitamos para tener paciencia, para los que se recuerdan, porque cuando yo recién me convertí, yo le pedía paciencia y uno de los hermanos me escuchó orando y me dice, no pidas paciencia, porque te va a dar más problemas. Es la única forma de tener paciencia. Dios nos da más problemas. Romanos 5, del 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿seguimos orando por paciencia? No, ¿verdad? Pero igual tenemos que pedir esas áreas débiles que tenemos para que nos... Yo pido ahora sabiduría, no paciencia. Porque como dice su palabra, y su palabra está diciendo que nos vamos a tener, Dios nos va a poner todos los hechos, así como el entrenamiento de Moisés, 40 años en el desierto, Dios nos va a poner para que tengamos paciencia, más tribulaciones, más problemas, porque es la única forma de probarnos. ¿Cómo podemos llegar a comprobar que tenemos paciencia? Que entendamos. Exactamente, para que entendamos, porque es la única forma. No hay otra forma. ¿Cómo puede usted comprobar que es paciente, hermano? Mediante los problemas. Si usted no tiene problemas en su vida, nunca va a comprobar que es paciente, porque no tiene problemas. Entonces, cuando usted entiende que a través, aunque pase por problemas, aunque pase por tribulaciones, usted lleva calma, lleva paz, que sobrepasa todo el entendimiento, hay que entender que Dios le está dando la paciencia.
Así que tenemos que saber orar como dice el Señor. En Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Otra promesa más. Como estuve con Moisés. Pues, Muchas veces olvidamos que Dios va a estar. Dicen que en la Biblia aparecen exactamente 365 veces, no te dejaré, no te desampararé. Una vez por cada día del año. Tenemos que leer y tenemos que entender eso. Dios le dio a Moisés promesas muy específicas, como en Éxodo 6:1. Le dijo que Faraón dejaría ir a su pueblo. Dice así, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Pero también le declaró que endurecería el corazón de Faraón para que no los liberara. ¿Se imaginan eso? No entiendo yo un poquito la dinámica del Señor, que primero le dice, ve y diles que los saquen y que los liberen. Y ya cuando está como que ya terminando las negociaciones y le dice, endurezco el corazón de Faraón para que no los libere. Qué raro, ¿no? Pero el Señor tiene formas muy raras de trabajar, que al final del proceso las vamos a entender. Así el Señor multiplicará sus señales y milagros. Entonces, al endurecer el corazón de Faraón, era para poder el Señor hacer los milagros que hizo, hacer todo lo que hizo y probar que Él es todopoderoso. Mucha gente dice que todos esos, las 10 plagas no existieron, o las 10 plagas fueron causa de la naturaleza, fueron causa por el calentamiento, fue causa por eso. Y así haya sido causa por eso, pero llegaron en el momento exacto, que eso solo lo puede hacer Dios. y Él lo dijo. No solo llegaron, Él dijo. Correcto. Entonces dice aquí en el Éxodo 7:3, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces ese era el plan de Dios. Seguir multiplicando las señales y maravillas, porque acuérdense que luego tenían que atravesar el Mar Rojo, ¿verdad? Y tenían que ser perseguidos por el pueblo de Egipto. La promesa era segura, pero la tarea realmente no era nada fácil. Dios obra con el panorama completo en mente. Como Moisés no podía ver la perspectiva de Dios, pudo haberse preguntado, ¿endurecer el corazón de Faraón? Hey, ¿qué está pasando? Si me quieres liberar al pueblo y me vas a endurecer el corazón de Faraón. Sin embargo, sabía que el nombre del Señor era Yo Soy. No había más, era absolutamente todo lo que necesitaba. Y el Yo Soy quiere decir eso, absoluto. El Dios eterno que existe en el pasado, en el presente y en el futuro. Acuérdense, su palabra no va a cambiar nunca. Su palabra va a quedar y va a ser transmitida por toda la eternidad. ¿Cómo podía usar el corazón endurecido del rey para liberar a su pueblo? Aunque esto nos causara un sufrimiento temporal. Dios usó el dolor también porque imagínense, ya estaban listos, a lo mejor estaban en las negociaciones, como les digo, y resulta que ya el pueblo de Israel estaba por salir y otra vez endurece el corazón de Faraón. Y el pueblo otra vez quieto. ¿Qué está pasando, Luis? ¿Qué está sucediendo? Tenemos siempre que aprender a ver más allá de la situación inmediata. A veces, como digo, cuando se vienen las tribulaciones, se vienen los problemas, lo primero que vemos es lo temporal, lo que está aquí. Nunca vemos más allá, un poquito más allá, qué puede suceder, qué puede cambiar. Recuerdo que cuando recién me convertí en Cristo, yo me enojé porque era un viernes tipo 7, 8 de la noche, que era noviembre, que estaba oscuro, y había comprado 2 llantas para una camioneta que tenía en ese tiempo. Y casualmente una de las llantas nuevas se me reventó. No sé por qué, ¿qué pasó? Fue en el 8 y el 45. Tenía que estar del lado del 59 y líder yo. Al cambiar la llanta perdí bastante tiempo y estaba enojado, muy enojado. Cuando me pasó poco la rabia, resulta que veo un accidente tremendo en el 610 y el 59, para el área que yo vivo. Ahí es cuando entendí que Dios cuida de nosotros. Esa llanta que se estalló sin ningún motivo, porque era llanta nueva, no tenía ni 8 días de comprada, era Dios cuidándonos. Muchas veces tenemos que entender que Dios pone eso. A veces nos pone un atrancón en el tráfico, a veces nos pone que nos olvidamos algo y tenemos que regresar. Es porque Dios nos está cuidando.
Entonces muchas veces vemos nada más lo que está pasando aquí, voy tarde, estoy atrasado, pero resulta que Dios nos está cuidando. Tenemos que aprender a confiar en Dios, que Él va a resolver cada detalle y va a obrar para bien. Nosotros debemos confiar siempre en Dios, que Él va a hacer todo lo que está a su alcance según su plan y su propósito. Dios obra para lograr su propósito aun cuando nosotros no lo entendemos. El Señor prometió en esta lectura rescatar a los israelitas de Egipto, pero tenía un propósito que iba más allá. En Éxodo 7:5 nos dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Cómo podían saber que era Jehová? Haciendo todas y cada una de las plagas, haciendo cada uno de los milagros que le estaba diciendo. Porque si él decía, porque así como endureció el corazón de Faraón, también podía ablandar el corazón de Faraón y dejarlo salir. Pero acuérdense que no hay milagro si no tenemos un problema. Un milagro se cumple cuando es algo inalcanzable para nosotros como hombres. Ahí se cumple un milagro de Dios, porque es algo que no podemos resolver nosotros. Cuando extienda la mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Sin embargo, ese no era su máximo propósito. Su meta principal era crear la nación judía, por medio de la cual vendría nuestro Señor y Salvador y Redentor Jesucristo. Moisés no podía percibir todo lo que Dios tenía en mente, pues nosotros tampoco podemos, pero sí confiamos en Él. ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Incluso en esas ocasiones en las que no comprendemos lo que hace, Él va a fortalecer nuestra fe. Pero si lo dejamos trabajar. También debemos confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Hay una canción que me gusta mucho y habla sobre cuando Dios abre caminos. Y te llamamos, dice: milagroso abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dios cumple las promesas. En Proverbios 3, del 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En estos versículos nos ayuda a que no confiemos en nosotros mismos, confiemos siempre en Dios. Tengamos prudencia de lo que hacemos. Tenemos que aprender a confiar de todo corazón en lo que Dios nos está indicando. Eso fue justo lo que tuvo que hacer Moisés. Moisés tuvo que confiar en Dios. Y fue tan fácil para él escuchar la voz del Señor, confiar, heme aquí y obedecer. A mí se me hace a veces un poquito difícil, yo creo que a la mayoría se nos hace un poquito difícil cuando el Señor nos manda a hacer algo. La confianza de Moisés estaba cimentada en las palabras que había escuchado de Dios. Hoy tenemos la revelación escrita y completa en la palabra de Dios como base de nuestra seguridad y confianza. En ese tiempo, ellos miraban a Dios, o escuchaban a Dios, o escuchaban lo que les ordenaba. Cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, miraron milagros, miraron y lo vieron en carne propia. Pero ahora tenemos la palabra del Señor y tenemos que creer por fe. Y la fe entra por el leer la palabra del Señor, y tenemos que entender que Dios está con nosotros. Todo lo demás que tenemos puede desvanecerse, pero la palabra del Señor permanece para siempre y nunca cambia. Dios nos garantiza todas sus promesas. Dios es el soberano y todo está en su poder. Hermanos, esta mañana leíamos eso sobre que Dios es el dueño de todo en la escuela dominical. Jesús estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, en Salmo 103:19. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el poder, el control de todo. Él, como hizo Jesús, cálmate las aguas se calmaron. Resucitó muertos, hizo milagros. Dios tiene el poder para hacer todo, tiene la autoridad para reinar sobre todo lo que existe en la tierra. Faraón no era ni rival, ni el más pequeño rival para él. Pues el Señor estaba con Moisés a su lado, y el soberano Señor de todo lo que existe estaba con él. Así como también está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Y es el que nos guía y nos hace hacer todo lo que Dios nos está indicando. En Salmo 135, del 6 al 9 nos dice:
todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. ¿Quién le puede preguntar a Dios qué está haciendo o por qué lo hace? ¿Qué le respondió Dios cuando Job estaba preguntándole? ¿Dónde estabas cuando yo creé? ¿Dónde estabas cuando yo hice, cuando separé las aguas? ¿Dónde estabas? ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios, hey, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto otro? A veces Dios tiene un plan inesperado para suplir nuestras necesidades. Faraón fue un rey orgulloso. Dominó a los hebreos y reinó sobre Egipto, pero fue Dios quien lo puso en esa posición. ¿Se acuerdan los versículos en donde nos dice que Dios es el que pone y quita gobernantes? Bueno, en Romanos 9:17 nos dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, todo está bajo el control de Dios, todo, absolutamente todo. A Dios no se le escapa nada. Fue la muerte de su hijo en la última plaga la que convenció a Faraón de dejar ir a su pueblo, al pueblo de Dios. Nunca llegó a ser creyente, pero la demostración del poder de Dios sobre él supo el mundo entero. Aún en nuestros días los judíos celebran la Pascua y su redención de la esclavitud de Egipto. Así como los hebreos podían ver la redención de Dios hasta ser liberados, no siempre podemos ver lo que el Señor hace en medio de los tiempos difíciles. Pero, sin embargo, en medio del dolor, Dios nos enseña a tener fe y que obra para nuestro favor. ¿Alguna vez Dios ha llegado tarde a nuestras vidas? ¿Alguna vez Dios ha llegado tarde? ¿O somos los que nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios? Dios nunca llega tarde. Puede que oremos por mucho tiempo sin recibir respuesta, mientras enfrentamos situaciones dolorosas y también nos preguntamos por qué Dios no nos rescata, por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Pero Él nunca se atrasa, según su tiempo es perfecto. Los hijos de Israel deben haberse preguntado por qué Dios esperó 400 años para rescatarlos de la esclavitud. Sin embargo, durante todos esos años, la familia de José llegó a ser una gran multitud en su tiempo perfecto. El Señor les reveló y demostró su maravilloso poder y amor al rescatarlos del pueblo de Egipto, para que fuesen una gran nación. Y para finalizar, recordemos que este es el mismo Dios Todopoderoso en quien confiamos para ser salvos. Nos ha dado su palabra y cada promesa es segura en medio de las tormentas de nuestras vidas. Podemos saber que estamos seguros por la eternidad en nuestro Salvador y sabemos quién nos ama y quién nos cuida. Estamos seguros de nuestra salvación, ¿verdad? ¿O alguien lo duda? Amén. Y para finalizar, las preguntas del millón. Las expectativas que tenemos nos han confundido en cuanto a la naturaleza que Dios nos ha cuidado. Muchas veces dudamos que Dios nos cuida. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿Dios estará al lado mío? ¿Dios estará cuidando de nosotros, de nuestras familias? ¿O tenemos dudas de eso? ¿De qué manera un entendimiento bíblico del Señor nos ayuda en los momentos en que no comprendemos lo que sucede? Muchas veces no entendemos, como dije al inicio, qué está pasando, qué está sucediendo. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta de lo que el Señor nos está mostrando. Porque Él nos muestra a través de su palabra lo que quiere hablarnos. ¿De qué forma la historia de Moisés y la liberación de Israel nos ayudan a entender de mejor manera lo que el Señor obra en la vida de cada uno? Son preguntas que les dejo para que la piensen. Moisés obedeció,
y nosotros tenemos que también ser obedientes, aprender a ser obedientes, no a la segunda, no a la tercera, sino a la primera que el Señor nos dice. Dicen que una respuesta tardada también es desobediencia, cuando nos tardamos en obedecer. Entonces también somos desobedientes en ese caso. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te damos gracias por este mensaje, te damos gracias por los hermanos, Señor. Te pedimos que los sigas poniendo para que puedan seguir entendiendo y abriendo sus corazones, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre del Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.